¿Podés enfocarla ahí ya? Ya habrán pasado 30 segundos. No, bueno. ¿Ya habrán pasado 30 segundos? Bien. Buenas tardes a todos y todas. Señor presidente de Argentina, Alberto Fernández. Señor presidente del Brasil, mandato incumplido, Lula da Silva. Profesora y jurista, Carol Proner. Docente universitaria, abogada laboralista, Natalia Salvo. Señor ministro de Educación, Nicolás Trotta. Diputado nacional, Eduardo Valdés. Representante de los trabajadores, Víctor Santamaría. Secretaria ejecutiva de Claxo, Karina Atiani, que nos acompañan hoy en esta mesa. Pero también quiero saludar especialmente a los estudiantes, docentes y graduados de nuestra universidad, así como de otras universidades de la Argentina y América Latina. Señores y señores, ser anfitriona y transmitir un encuentro de reflexión sobre los desafíos de la región luego de la pandemia, desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y presencialmente desde la Residencia de Olivos, es para mí un gran honor, pero es también un hecho político histórico. Soy decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que nació con la recuperación de la democracia, y por ese origen y desde entonces comprometida con los problemas sociales de su tiempo, guiada permanentemente por los principios de derechos humanos, de igualdad, de justicia, de inclusión, pero también por los nuevos desafíos a los que nos enfrentan los cambios de las sociedades. Nos interpelan las desigualdades, la pobreza, el hambre, la vida de las personas, los sistemas políticos, las elecciones, y por lo tanto los derechos sociales, laborales y ecológicos. Nos guía la democracia y por eso estamos hoy aquí. En nuestra comunidad, muchos políticos, académicos, profesores, trabajadores y estudiantes compartimos algo muy importante: la convicción de que la sociedad por venir puede ser mejor que la actual, la creencia que un mundo mejor es posible. Unos con una vocación política militante y otros con una vocación pedagógica y científica, pero todos desde los valores y principios democráticos. Las turbulencias de la región nos demandan hoy debates urgentes: el rol del Estado y las políticas públicas, el financiamiento de las mismas y la redistribución de la riqueza, el impacto diferencial de la pandemia por grupos sociales, de género, de formas de vida, pero también sobre la ética del cuidado y de la vida como procesos de construcción consensuada de derechos. Desde las ciencias sociales producimos conocimiento relevante para hacer diagnósticos y definir políticas y normativas, pero también producimos conocimiento crítico, indispensable para una transformación hacia sistemas más justos, inclusivos y finalmente más felices. Incomodamos con nuestras preguntas, estudiamos, investigamos, enseñamos, producimos conocimiento en diálogos con los saberes de otros actores, movimientos sociales, sindicatos, los movimientos de mujeres y disidencias, los pueblos originarios, religiones, cultos, artes. Por eso nos han atacado y perseguido los gobiernos militares y los neoliberales, muchos aún presentes hoy en la región. Este seminario adquiere entonces una relevancia especial, porque es parte de la apuesta al diálogo, a veces desconfiado o difícil, entre lo académico y lo político de la gestión pública, entre quienes producimos conocimiento y quienes producen políticas públicas y tienen responsabilidad de gobierno. Quienes hoy nos acompañan en este debate tienen experiencias privilegiadas para incentivarnos y animarnos a pensar el día después de la pandemia, desde una mirada integral que atienda la diversidad y las diferencias que nos constituyen como región latinoamericana. Entendemos que este diálogo es un material privilegiado para pensar las políticas públicas después de la pandemia, de forma integral y regional. Salud, educación, circulación de personas, la economía y el mundo laboral, el cuidado, convivencia cotidiana, signadas estas por la experiencia excepcional de la pandemia. Repensar estas y todas las áreas de las desigualdades y las injusticias también vino a hacernos valorar el espacio público,
el compartir el pensar y el sentirnos para una construcción colectiva. Esta construcción colectiva, por encima de las diferencias sectoriales, pero valorando los principios fundamentales de la democracia, la justicia social y el respeto inalienable a los derechos humanos. Eso es lo que deberemos fortalecer desde ahora, pero sobre todo para después de la pandemia. Dicha esta introducción, entonces, voy a darle la palabra al diputado nacional, Eduardo Valdés. Muchas gracias, Carolina, por organizar este encuentro desde la Universidad de Buenos Aires, que es nuestro lugar donde hemos estudiado, donde estudiamos junto al presidente de la Nación la carrera de Derecho, casualmente, donde nos inculcaron los valores del sistema democrático, la pelea por la libertad, por la justicia social. Y en esa facultad de Derecho donde estudiamos, querían hacer una afrenta contra el presidente Lula, queriendo que exponga sobre valores del derecho quien no practicó precisamente esos valores en su propio país. Y entonces ese mismo grupo, encabezado por el consejero graduado Fernando Muriel, tratamos de que eso no suceda, porque era una afrenta a los valores que nos habían inculcado en esa casa de estudios. Y acá estamos entonces nosotros, mostrándonos junto al presidente Lula, que es un orgullo de todos los valores que nos han inculcado a nosotros dentro de la universidad y fuera de la universidad, y que tratamos de practicar en nuestra vida pública, en nuestra vida política. Y el orgullo que también esté acompañándonos el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que nos enseñó que las fronteras de Brasil con Argentina no existen cuando se trató de pelear la libertad de Lula, y él se puso al frente del Lula libre entre compatriotas latinoamericanos. Y allí aprendí a conocer a Carol Proner, por ejemplo, con sus planteos sobre la guerra del derecho y sobre este derecho usado como botín de guerra, el lawfare. Y quienes hoy están en este encuentro, Nicolás Trota, hoy ministro de Educación, pero que se preocupó mucho en aquellos años para generar los puentes. ¿Qué decir de Víctor Santamaría, que desde su diario, desde el sindicato, desde todos los canales que correspondían, trataban de hacer lo imposible para lograr la libertad del presidente Lula? Usted, presidente, quiero que sepa, es el brasilero más querido por el pueblo argentino. Usted nos demostró en serio que no hay fronteras, que su palabra es la palabra que antes nos enseñó Juan Perón, pero que se proyecta en el continente. Y ojalá el sueño de Perón lo pueda concretar Alberto Fernández con las enseñanzas que usted, presidente Lula, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Hugo Chávez y todos los patriotas latinoamericanos que nos enseñaron, hagamos que el continente esté unido, porque hoy no lo está como lo dejó usted cuando dejó el gobierno, no lo está como estaba al momento que Dilma y Cristina gobernaban. Hoy, como diría Perón, el continente está dominado. Ojalá sea Alberto Fernández el que convoque a una dirigencia que rompa las cadenas de la dependencia en esta América Latina y podamos tener los estándares de autonomía que tuvimos al momento que usted mismo fundó la Unión de América del Sur, la UNASUR. Y hoy la pandemia nos muestra el estado del mundo. Fíjense, nos muestra que los trabajadores esenciales para la vida son los trabajadores peores pagos de la sociedad.
tanto en Brasil como en Argentina, como en Estados Unidos, hoy han vuelto a revalorizar al Estado, al hospital público. Quizás es la forma que estamos salvando vidas. Y entonces, quiera Dios que la pospandemia nos encuentre con los valores humanos de quienes han conducido esta etapa durísima, de la cual nunca nos habíamos preparado como dirigentes para gobernar, pero que hay algunos que han dado el ejemplo. Fíjense que son 7 mujeres que gobiernan el mundo en este momento, gobiernan países y sin hablar entre ellas han tomado toda la misma decisión. Cuarentenas fuertes, cerradas para preservar la vida. Ese es el camino también que tomó el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Y podemos mostrar con orgullo la contracara de quienes han tomado otro camino y decir que la Argentina es el país donde menos vidas se han perdido. Ha sido dura las cuarentenas, pero me parece que los que luchan por la vida son los que van a prevalecer en la pospandemia. Y ojalá esos sean los valores del nuevo tiempo que nos toque vivir y sea el postcapitalismo y que los trabajadores esenciales sean los más reconocidos en la nueva sociedad que construyamos después de que termine la pandemia. Nada más, muchas gracias y un orgullo de estar en esta mesa. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a seguir entonces con Karina Battiani, secretaria ejecutiva de Claxo, para seguir abriendo un poco estos disparadores antes de las conferencias magistrales de Lula da Silva y Alberto Fernández. Karina, hola. Muchas gracias, Carolina. Un gusto saludarte y agradecerte especialmente esta invitación para estar presente en esta mesa. Quiero saludar muy especialmente a todos quienes acompañan en la mesa, pero muy especialmente al presidente Alberto Fernández y al presidente Lula da Silva. Efectivamente, queremos desde Claxo realizar un aporte a pensar este tema sobre el futuro para América Latina post-pandemia. Como sabemos, se han mostrado las desigualdades que sufren nuestras sociedades en este momento y hoy es absolutamente urgente superar estas desigualdades porque los y las ciudadanas los están esperando. Las estrategias no podemos plantearlas individualmente, tienen que ser una tarea colectiva, no hay forma de aislarse. Nada va a ser igual que antes. Necesitamos redefinir y discutir la nueva ecuación sociedad-estado, apelando a las riquezas que sin lugar a dudas tiene nuestra región en capacidades humanas, científicas, culturales y sociales. Y con esas riquezas tenemos que ponernos al frente de los cambios que además van a impactar al mundo. Es la oportunidad para poder esbozar un nuevo contrato social que permita ese mundo más justo y alejado de la narrativa neoliberal que se nos impuso desde los años 80 y en la que los seres humanos fuimos lo menos importante. Como decía Carolina en sus palabras, las ciencias sociales adquieren aquí un papel protagónico en el diseño de estas nuevas comunidades que van a emanar de la pandemia. Sus herramientas serán fundamentales para orientar la toma de decisiones de los gobiernos, para repensar las políticas públicas y para esbozar una propuesta colectiva en la región. Estos nuevos contratos sociales tendrán que estar en torno a palabras claves: democracia, solidaridad, interdependencia y corresponsabilidad. Esto plantea las alternativas para América Latina, que sin duda implican rediseñar el modelo económico, la reducción de la deuda y la renta básica ciudadana. También fortalecer la calidad de nuestras democracias, construyendo un diálogo con las organizaciones sociales y con todos los actores para que realmente tengamos soluciones basadas en democracias participativas, solidarias y de cooperación, y no competitivas como hemos tenido hasta ahora. También la necesidad de consolidar el acceso universal a la salud y de construir una nueva relación con el ambiente.
Esto en el marco de tener en cuenta la movilidad humana y la migración, que es hoy un derecho humano, y también, y me detengo unos segundos en este punto, la necesidad de acortar las brechas de género. Esta crisis dejó en evidencia las consecuencias que tiene sobre la vida mercantilizar lo público y lo privado. Lo único que no se detuvo fue el cuidado, el trabajo no remunerado, y es absolutamente prioritario reivindicar el cuidado y esas tareas cotidianas que sostienen la vida y la reproducción de la vida y han sido históricamente despreciadas en el marco de este capitalismo patriarcal. Además, decir que estamos frente a una oportunidad para repensar el vínculo entre ciencias sociales y política. Necesitamos construir una nueva interpretación alternativa de la realidad, desde el pensamiento crítico y desde la producción de conocimiento que los y las cientistas sociales podemos realizar. Necesitamos seguir apostando a lo que es nuestro objetivo, lo que ha sido en estos 52 años el objetivo de Claxo, conocer para transformar esta realidad. Muestra de ello es estas dos publicaciones que me quiero permitir mostrar que realizamos en el marco del proceso de la vigilia Lula Libre, porque Claxo, desde siempre, junto al secretario ejecutivo anterior, Pablo Gentili, y hemos dado continuidad a este planteo, ha apoyado el proceso y la vigilia de Lula Libre, como muestra de ese movimiento de resistencia y de reclamo por la justicia. Presidente Lula, estas dos publicaciones, español y portugués, en su honor. Muchas gracias por escuchar. A Víctor Santamaría. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, gracias, presidente Alberto Fernández, por esta posibilidad de dialogar en este seminario. Gracias, presidente Lula, por permitirme compartir, como tantas veces, un lugar para el diálogo, para el análisis, para pensar la región que queremos y la región que soñamos. Yo creo que lamentablemente esta pandemia que hoy nos corta lamentablemente a todo el mundo, también la tenemos que ver como una gran oportunidad. Yo creo que no podemos analizar la política nacional de nuestros países sin analizarla con una visión geopolítica. Creo que la visión geopolítica que siempre tuvo el compañero Lula cuando analizaba la realidad de su país, esa unión sur-sur que él tanto pregonó y que tanto militó para poder buscar justamente a los pueblos que más los necesitaban, fue una brecha que también hoy tiene que permitirnos a nosotros visualizar el futuro. Yo me acuerdo que allá en el año 2012, cuando inauguramos la UMED, usted estuvo presente ese día junto con quien era presidenta y hoy vicepresidenta de todos los argentinos, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, y usted dijo una frase que por lo menos para mí siempre me escucho en mis oídos, que quiere decir: denle una oportunidad a los trabajadores. Y los trabajadores sabrán aprovechar esa oportunidad. Yo creo que hoy tenemos una oportunidad, a pesar de lo difícil que está la región. Yo creo que esa oportunidad es justamente que tenemos en la Argentina un presidente como Alberto Fernández, que nos va a permitir poder nuevamente a desarrollar y pensar los paradigmas del futuro. Redefinir la región que queremos, qué significa para los trabajadores y para los empresarios el éxito, por ejemplo. El éxito no es el que más plata tiene en el banco. Esto ha demostrado justamente esta pandemia. El éxito debería ser para los empresarios quien da más trabajo para los trabajadores y para su pueblo. El éxito para un movimiento obrero como el argentino es como está haciendo hoy, apoyando las políticas de gobierno que se llevan adelante, sabiendo lo difícil que es
y que siempre somos los trabajadores y las trabajadoras argentinas los que más pagamos por ahí el costo de lo que hoy está sucediendo. Pero acompañamos porque sabemos que por sobre todas las cosas, como dijo hoy el presidente Alberto Fernández, está la vida. Con vida puede haber trabajo. Con vida podemos tener salud y trabajo. Con vida, trabajo, podemos también producir, podemos consumir, podemos poner en marcha el aparato productivo de cualquier país o de cualquier región. Sabemos también que de una crisis económica podemos llegar a salir, pero si perdemos la vida de nosotros o nuestros seres queridos, eso es muy difícil. Y yo creo que lamentablemente esta pandemia nos redefine los paradigmas que debemos reconstruir entre todos y lo que entendemos también por la construcción del mundo que viene. Sabemos que de esta crisis no salimos solos, o salimos todos, o seguramente muchos quedaremos o quedarán en el camino. Yo creo que además tenemos que redefinir, y eso fue en la agenda número 1 del gobierno argentino tuvo, que es reconstruir ese contrato social. Ese contrato social, junto con un consejo económico y social que nos permita pensar hoy más que nunca la Argentina que deseamos construir para el futuro. El futuro tiene que ser nuestro horizonte, el futuro en el cual podamos justamente convivir en ese consejo, trabajadores, empresarios, las universidades, los pensadores. Creo que crear un gran consejo económico y social con una visión geopolítica, con una visión regional, donde podamos discutir los paradigmas del futuro, va a ser lo que nos va a también construir un mundo mejor. Un mundo donde el tema género sea central, el tema de la lucha por los derechos humanos sea central, la lucha por el ambiente sea central. No podemos olvidarnos de lo que nos está pasando hoy cuando salgamos de esta pandemia, porque seguramente lo que hagamos el primer día que termine la pandemia va a ser lo que nos redefinirá a todos nosotros de lo que vamos a construir en la región y en la Argentina particularmente. Gracias a todos y a todas por escucharme y permitir compartir con ustedes hoy estas reflexiones que entre todos intentamos pensar y sacar adelante para nuestro futuro y el futuro de toda nuestra región. Muchas gracias. Gracias, Víctor, por tus palabras, y además recordemos todo el trabajo que desde la Universidad Metropolitana de los Trabajadores, UMED, también hacemos junto con las universidades nacionales y públicas por este trabajo. Le vamos a dar entonces la palabra a Natalia Salo, que nos acompaña acá en presencia. Gracias, Carolina. Bueno, también comparto con todos los que me antecedieron en el uso de la palabra. La verdad que es un verdadero orgullo compartir este panel, en representación también de los abogados y las abogadas, en el papel central que tiene el derecho en la resolución de estas situaciones. Pero creo que cuando hablamos de pensar una pospandemia, una nueva normalidad en América Latina, es importante advertir que el conflicto constitutivo de este neoliberalismo, que mostró sin duda alguna una incapacidad absoluta para gestionar este tipo de vicisitudes, este tipo de problemáticas mundiales como una pandemia, es central. Y para asumir el conflicto tiene que haber un Estado que gestione. Pero ese conflicto humano, o sea, si hay algo que hay certeza, es de ese conflicto y de ese antagonismo entre el capital y el trabajo. Y las críticas, creo yo que tienen que ser absolutamente constructivas. Constructivas desde lo colectivo. Y creo que de ahí hay que repensar el Estado. Un Estado social, no desde una concepción individualista, sino desde una concepción colectiva, que afiance los lazos solidarios, colectivos, de las organizaciones libres del pueblo, de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de los colectivos en general, y rescatar a la política como herramienta de resolución de esos conflictos. ¿Y por qué menciono el derecho? Porque en una sociedad que no están los conflictos mediados por la ley, están resueltos por los poderes fácticos. Entonces, me parece que es fundamental advertir que si hay algo que hay certeza, es que en el mundo que viene, este conflicto y este antagonismo entre el capital y el trabajo se va o bien a recrudecer o también va a depender del sujeto político central que encarne esa demanda, y creo que como abogada laboralista es importantísimo pensar en el futuro, en el mercado interno, en el trabajo, en la industria,
y también rescatar la gestión, porque hay una suerte de homologación e igualación. No hubiese sido lo mismo que quien esté a cargo del Estado hubiese continuado con una política de destrucción de las pequeñas y medianas empresas, con el aumento del desempleo, sino que con el decreto 297, con el que se impuso el aislamiento, ya se protegieron los puestos de trabajo, la intangibilidad de los ingresos, y también se puso el ojo en las pequeñas y en las medianas empresas, no como antagonista del colectivo de los trabajadores, sino como que coadyuva también al crecimiento de la nación en la industria nacional. No estoy hablando de los grandes grupos económicos beneficiados, sino de las pequeñas y medianas empresas que son las que le dan el 80% del trabajo a nuestro país. Rescato nuevamente el rol del movimiento obrero que nos ha enseñado tanto, recuerdo la falda del año 57, infinidades de declaraciones de nuestro movimiento obrero que no ha sido meramente reivindicativo del salario, sino que también tiene preponderancia en estos momentos, donde la agenda no solamente tiene por qué ser absolutamente reivindicativa de lo salarial, sino que hay otras cuestiones muy trascendentes para tratar. Y creo que es un sujeto político fundamental, del mismo modo que lo son las otras organizaciones libres del pueblo. Y para esto es importante el Poder Judicial también, porque es quien puede ser o bien el instrumento que consume la violencia simbólica, o bien puede ser un dispositivo para que efectivamente se efectivicen estos derechos sociales, económicos y culturales, con absoluta independencia, con absoluta imparcialidad, pero con total dependencia de nuestra Constitución Nacional, que pregona la justicia social, que afianza la libertad, pero siempre con justicia social. No un Estado individualista, no un derecho de una concepción individualista, sino un Estado social, colectivo, y que ponga todos los derechos al servicio del individuo o del sujeto, del trabajador, del ciudadano o de la ciudadana. Una justicia que sea garante de la justicia social. Para finalizar, bueno, un enorme orgullo, como decía, representar a los abogados y a las abogadas, que concebimos al derecho no como un instrumento de opresión, sino efectivamente como un instrumento de emancipación. Muchísimas gracias. Gracias, Natalia. Y ahora sí le vamos a dar la palabra a nuestro ministro de Educación, Nicolás Trota. Bueno, muchas gracias, Carolina. Agradecer a todos y todas la posibilidad de compartir algunas reflexiones y un orgullo poder compartir con tantas compañeras y compañeros, y saludar especialmente a los cientos, y esperemos miles de profesores y estudiantes que nos están siguiendo en las redes, y pedirles que sostengan el esfuerzo, ¿no?, de llevar nuestras escuelas y nuestras universidades a nuestras casas para seguir educando a la distancia y seguir aprendiendo. Creo que pensar la pospandemia también nos lleva a poner en valor el pasado, ¿no? El pasado que nos obliga a aprender de él, y que es un pasado que demostró que otras realidades eran posibles, ¿no? Se vivió un tiempo en América Latina de exuberancia, como suele repetir Lula da Silva, ¿no? Un tiempo de recuperación de derechos, de construir mejores realidades. Y también pudimos observar, ¿no?, cuando analizamos el 2002, el 2003, que quizás las dificultades de aquellos años no tenían el nivel de complejidad que tienen hoy en día a partir de lo que han sido los últimos años de gobiernos neoliberales en Argentina, o de los gobiernos neoliberales que hoy sufre Brasil y muchos países de nuestra región. Vivimos años que, como todo proceso político, tuvieron claroscuros, ¿no?, que también confirmaron ciertos limitantes hacia el camino hacia el desarrollo definitivo de América Latina. Pero también fueron años de profundos cambios que generaron, ¿no?, que por parte de algunos sectores, caminos para intentar obstruir esas transformaciones, ¿no? Y esas transformaciones también llamaron a que se quiebren de distintas formas los procesos democráticos en América Latina, ¿no? Lo observamos en Paraguay, lo observamos en Brasil, ¿no?, con el golpe parlamentario a Dilma,
y con la posterior proscripción de Lula en su candidatura a la presidencia, y también lo observamos no solo por el intento en su momento de golpe en Bolivia, sino a partir del golpe de Estado definitivo que se vivió hace algún tiempo en ese país, ¿no? Y se consolida en nuestro continente democracias de baja intensidad. Vivimos también a partir de la pandemia una situación que iluminó la profunda desigualdad. Iluminar implica que nadie puede ignorar la profunda desigualdad que vive América Latina, que sigue siendo no el continente más pobre, pero sí el continente más desigual del mundo. Y creemos también que pensar el futuro post-pandemia implica repensar el rol del Estado, aprender de los limitantes hacia el desarrollo que transitamos en el pasado y repensar también la institucionalización de los procesos de integración en América Latina. No en vano agoniza la UNASUR, no en vano se desarticuló también el funcionamiento de la CELAC como procesos de integración inéditos en los casi 2 siglos de existencia de las repúblicas en nuestro continente. Y también creo que tomamos nota de la necesidad de articular con el sector empresario nacional, comprometido con el desarrollo de nuestros países, como el espacio con mayor capacidad de creación de riqueza y de creación de empleo, pero con un Estado con la capacidad de regular e incentivar ese desarrollo. Y la imperante necesidad también de un diálogo constante con el sector trabajador y los movimientos sociales, porque parte de los limitantes hacia el desarrollo que tuvieron nuestros países y nuestros gobiernos populares se encontraron que muchas veces se transformaron en partidos de gobierno y perdieron esa enorme energía que le da la comunidad organizada y el sector trabajador y los propios movimientos sociales. Pensar el futuro también demanda priorizar la educación y la ciencia tecnología, como se priorizó en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, pero también en los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, que tuvieron un crecimiento de inversión muy similar, ¿no? De menos del 4% de inversión cuando iniciaban sus gobiernos, a superar el 6,1% de inversión solo en educación en el 2015 en Argentina y el 6,2% en el 2015 en Brasil. Desde entonces vivimos un recorte muy marcado de 1,3 y 1,4 puntos de inversión sobre el Producto Bruto Interno. Y sin inversión prioritaria en educación y ciencia y tecnología es imposible imaginar reconfigurar nuestras sociedades hacia el futuro. No nos podemos dar el lujo de no priorizar la inversión en 2 áreas centrales. Muchos dicen que el mundo será distinto luego de la pandemia, lo que no quiere decir que vaya a ser un mundo mejor. Que sea un mundo mejor depende de la capacidad de respuesta de nuestros gobiernos. Y Argentina está dando una respuesta acorde al enorme desafío que está transitando con un Estado presente, con un Estado que cuida a su sociedad y que está planteando paradigmas distintos hacia el futuro. Otras realidades vemos en nuestro propio subcontinente, pero no depende solo de los gobiernos, depende de la profundización y del camino de la integración de nuestras sociedades, como también de la convocatoria constante a una comunidad organizada que sea garante de las transformaciones pendientes y que sea garante del camino que tenemos que transitar hacia el futuro. Muchas gracias. Nicolás Trota, y vamos a darle la palabra a Carol Proner. Gracias a estos medios que nos permiten estar en distintos lugares del mundo en simultáneo, ¿no? Carol, ¿estás ahí? Sí, me escuchan bien, ¿no? Bien, bienvenida. Gracias, muchas gracias a Carolina Mera por esa invitación. En nombre de quien saludo a todos, a todas las presentes y a la audiencia. Es un enorme gusto compartir algunas palabras acompañada de los presidentes Alberto Fernández y de nuestro Lula libre, al lado de Adolfo, de Nicolás Trota, Karina, Natalia, Víctor Santamaría, Eduardo Valdés, personas muchas con las cuales hemos trabajado en otras oportunidades.
Y lo hago también en nombre de los colectivos de juristas por la democracia de Brasil, también de CLAJUD, que es el Consejo Jurídico Asesor del Grupo de Puebla, de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia. Los que estamos en la Academia Jurídica Crítica con los ojos puestos en la realidad regional latinoamericana, los que estamos comprometidos con la democracia y la justicia social y percibimos los procesos de sucesivos golpes contra gobiernos democráticos, mandatos, líderes y partidos políticos, estamos obligados a considerar los límites y las trampas de nuestros propios sistemas jurídicos, su posibilidad de instrumentalización, y esa percepción es clave para restablecer la estabilidad democrática, para restablecer otra vez la confianza en las instituciones del Estado. Para nosotros, de los juristas por la democracia, para CLAJUD, tenemos algunos puntos de partida y los voy a compartir 5 puntos. Primero, si la ley se ha utilizado como un arma para desestabilizar las democracias, los gobiernos que emprenden políticas públicas para promover acceso a bienes y a derechos fundamentales para la vida de las personas. Sí, ha operado el lawfare contra gobiernos que entienden ser el Estado la entidad de control y límite a los poderes privados nacionales y transnacionales. Segundo punto, sí, hemos constatado, son sectores del sistema de justicia que actúan estratégicamente con esta guerra jurídico-legal como parte de una guerra más amplia. Estos sectores pueden incluir, como es el caso más evidente de Brasil, magistrados, miembros de la Fiscalía e incluso de la Policía Federal, actuando de diferentes formas en cada país, pero con cierto sentido común y los procedimientos cuando se utiliza la lucha contra la corrupción como pretexto para la relajación, para la flexibilización de las garantías legales y la sumisión de la jurisdicción estatal a la jurisdicción de otros países. Tercer punto, enfatizamos, como defensores de la democracia y de la justicia social, estamos a favor de una lucha rigurosa e implacable contra la corrupción, que solo es posible con las garantías de independencia y autonomía de los organismos de investigación, posibilitados incluso por los mismos gobiernos progresistas y que se volcaron contra ellos más tarde. Sin embargo, ojo, que la autonomía no significa falta de transparencia, no significa secreto y aún menos significa dejar de observar con el mismo rigor las garantías del debido proceso legal y de la presunción de inocencia. Cuarto punto, sí, como bien sabe Adolfo Pérez Esquivel, incluso el Papa ha definido perfectamente el proceso de judicialización de la política a través de los medios hegemónicos como un arma para censurar a priori a las personas en esa guerra jurídica. Con titulares en los periódicos, en la prensa, la espectacularización de los medios, ¿no? Con meras acusaciones, sin evidencias, sin pruebas, compromete la imagen, las biografías, mucho antes de cualquier proceso legal y puede conducir a una verdadera execración pública. Quinto punto de partida, sí ha sido este juego complementario, combinado entre medios y la guerra jurídica, lo que produjo el proceso político y el encarcelamiento político de Lula, parece ser lo que también sucedió en Argentina contra Cristina Fernández de Kirchner y varios funcionarios del gobierno. Es claramente lo que pasa con Rafael Correa, así como contra Evo, Luis Arce, Álvaro, miembros y partidarios de los líderes progresistas de cara a las próximas elecciones. Son todos procesos asombrosamente agresivos en contra de las garantías procesales para dar paso a gobiernos y regímenes autoritarios, austeros en sentido económico y político. Es un fenómeno de época en nuestra América que ha sido descubierto en sus mecanismos. Necesitamos ahora combatir, revertir y responsabilizar por sus efectos perversos. Por lo tanto, pensar América Latina después de la pandemia es también repensar las garantías del sistema de justicia, el compromiso de los funcionarios y servidores de la justicia con la estabilidad democrática, con las garantías institucionales y el Estado democrático de derecho,
cuidados que han tenido y tienen los gobiernos de Lula y Alberto Fernández. Muchas gracias una vez más por esta invitación. Muchas gracias, Carol. Un gusto escucharte y tus reflexiones. Y ahora sí, entonces vamos a darle la palabra a nuestro Premio Nobel de la Paz, titular de la Cátedra Cultura de la Paz y Derechos Humanos, profesor de nuestra Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, Adolfo Pérez Esquivel. Hola Adolfo, bienvenido, qué bueno que pudiste conectarte. La cámara. Te escuchamos, A ver. Adolfo. Cuando empieces a hablar seguro te vamos a ver. Bueno, tuve dificultades técnicas, pero me alegro de estar con ustedes, de poder compartir. ¿Me están escuchando? Sí, Adolfo, te escuchamos perfecto. Ahora vamos a ver si podemos verte en la imagen, pero podés empezar si querés. Bueno, me parece que es un paso muy importante esto que podamos comunicarnos. Hay estamos pasando por un momento muy particular en la vida de la humanidad y lógicamente en nuestro país frente a la grave situación de la pandemia, y esto representa un cambio de época, momento en la vida de los pueblos. Y lógicamente tenemos que reflexionar qué vamos a hacer frente a esto. Porque realmente estamos en un momento de definiciones y de desafíos en el compañero Lula, como cada uno de ustedes, y con las problemáticas que es la defensa de la vida, la dignidad de la persona. Pero los diagnósticos ya los tenemos, los estamos sufriendo. El problema es qué hacer frente a esto, por qué se produjo todo esto. En primer lugar, se ha producido un desequilibrio muy fuerte entre la relación del ser humano con la madre tierra. La devastación de los bienes y recursos de la madre tierra nos ha llevado a esta grave situación. Y también la falta de políticas que tengan que ver con los cambios que nuestro tiempo demanda. La cuestión de la pobreza, del hambre, esta pandemia sacó a la superficie los graves problemas que estamos viviendo. El aumento de la pobreza y la concentración del poder en muy pocas manos. Y la destrucción de la madre tierra, la quema de la Amazonía es tremendo. Esto está dañando y al romper el equilibrio con la madre tierra se produce una destrucción de la relación biológica, el desarrollo biológico con los recursos y bienes de la tierra. Hay estudios científicos que indican que mucho de esto de la pandemia se produce por la devastación que se ha hecho de la naturaleza. Hay informes que hablan que se calculan en 2085 especies de virus detectados en animales mamíferos y que hay 584 virus que afectan a la vida humana. Ahora, el problema, la quema de la Amazonía, como la destrucción de los bosques, nos está llevando a este desastre de la humanidad. Creo que hay que revisar, comenzar a pensar qué hacer, porque la pospandemia nos está desafiando a muchísimas otras cosas. Y lo otro que quiero señalar
es que hay problemas, no podemos retroceder en esto. Hay problemas que nos desafían en pensar qué forma de vida va a tener la sociedad. ¿Qué vamos a hacer? La situación latinoamericana es grave, económica, política, en este momento, y hay que buscar que vuelva a haber unidad entre los pueblos y políticas de los distintos gobiernos. Y creo que una de las cosas que hay que pensar es cómo vamos a enfrentar la pobreza, el hambre, la marginalidad. Ese es el desafío. Y se están haciendo esfuerzos. Para ver qué tipo de deuda tenemos que pagar. Si es la deuda interna con nuestro pueblo, que la vida de nuestro pueblo, y que esto es el hambre, o vamos a estar sometidos a los intereses financieros internacionales. Y para eso necesitamos de la unidad. Y necesitamos también de la rebeldía de los pueblos de unirse para enfrentar esta grave situación. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es, en esta pandemia, ¿cuál va a ser las relaciones que vamos a tener? Una de estas, si queremos salvar al planeta, es comenzar a recuperar el equilibrio de la madre tierra con la madre naturaleza. Conciencia crítica, valores y proyectos alternativos. La reforestación con bosques nativos es fundamental para recuperar el equilibrio de la relación natural, las necesidades del ser humano y el respeto a la madre tierra. Porque si no, esta pandemia no la vamos a superar. Va a seguir persistiendo. Y si bien se han tomado medidas de prevención, todavía no hay vacunas, ni hay antídoto alguno para frenar la situación que es inédita, porque esto ha englobado ricos, pobres, a todas las clases sociales, a todos los niveles. Los Estados Unidos, que tiene la mayor cantidad de muertes con la pandemia. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Las relaciones internacionales deben cambiar. Debemos generar otras formas para poner límites a la devastación que se está haciendo. Por eso es muy importante reflexionar juntos, ver cuáles son los desafíos y poder trabajar profundamente en los cambios que hoy el mundo necesita. Yo no quiero extenderme demasiado en esto, pero sí quiero señalar dos o tres cosas. El Papa, en la Laudato Si, hace un llamado a la conciencia y a la responsabilidad de la humanidad, más allá de las creencias religiosas. Está llamando a proteger la casa común, que hoy se encuentra devastada. Y la crisis que hoy tenemos de la deuda, los prestamistas, tenemos que ver cuál es la deuda con nuestro pueblo
para superar el hambre, superar la pobreza y los desafíos que tenemos económicos. La economía debe estar al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de los grandes intereses económicos. Esto es fundamental. Y para esto se necesita de la unidad. Y lo otro, la responsabilidad también de los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación que tienen sus intereses políticos y económicos están dejando en una situación muy difícil, distorsionando lo que es la vida de los pueblos. Esto es la colonización mental. Yo le llamo los monocultivos de las mentes. Y tenemos que rebelarnos contra esto. Espero que este encuentro nos sirva como una proyección, un trabajo que tenemos que hacer desde cada ámbito en que nos encontremos. Así que me alegra muchísimo que podamos tener esta posibilidad de comunicarnos y de seguir caminando juntos. Gracias. Muchas gracias, Adolfo, siempre por tus palabras auspiciosas y que nos dan fuerza para seguir pensando, reflexionando en este mundo que necesita tanto del compromiso y la transformación. Antes de darle la palabra a nuestra conferencia de cierre magistral a cargo del presidente del Brasil, Lula da Silva, Lula libre, como ya bien dijeron varios de los que me antecedieron, para así luego darle la conferencia de cierre a nuestro presidente Alberto Fernández. Quería comentar que nos están siguiendo más de 25.000 personas en vivo en los distintos canales en que estamos pasando esta actividad. Entonces ahora sí, presidente Lula, un gusto tenerlo hoy acá para compartir estas ideas con todos nosotros y nosotras. Meu caro presidente da República da Argentina, amigo Alberto Fernandes, meu caro Adolfo Pérez Esquivel, nosso querido e sempre Prêmio Nobel da Paz, eu quero agradecer a todos os companheiros e companheiras da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires. Quero agradecer a todos os companheiros da CLACT e a todos os companheiros que participam do Conselho de Diretores da Faculdade de Ciências Sociais da República Argentina, que me honraram com esse convite e que me honraram com o título de doutor honoris causa em outubro de 2013 em Buenos Aires. Graças por tudo. Quero agradecer aos companheiros debatedores Carolina Mera, decana da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires, Nicola Trota, nosso querido ministro da Educação. Quero agradecer ao companheiro presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Eduardo Valdez. Quero cumprimentar a professora da Universidade de Buenos Aires, da Universidade Nacional José Clemente Paz, Natália Salvo. Quero cumprimentar a companheira Karina Bettiani, secretária executiva da CLACT. Quero cumprimentar a companheira presidenta do Conselho de Diretores da Faculdade de Ciências da República Argentina, Patrícia Brett. Quero cumprimentar a minha companheira, a advogada Carol Proner, grande companheira. Quero agradecer ao Vitor Santa Maria, membro do Conselho Superior Diretivo da Confederação Geral dos Trabalhadores da Argentina. E quero agradecer do fundo do coração a solidariedade do povo argentino e, sobretudo, a solidariedade do companheiro Alberto Fernandes e do companheiro Adolfo Esquivel e a solidariedade carinhosa de todo o povo argentino. Eu queria começar a minha aula prestando uma homenagem num ato de solidariedade a todas as vítimas da pandemia na Argentina, no Brasil e aos familiares. É muito triste
o que está acontecendo no nosso país, e no Brasil é muito mais triste ainda. É um privilégio compartilhar esse momento com pessoas que fizeram e continuam fazendo tanto para mudar o mundo, especialmente a nossa querida América Latina. Às vezes penso que viemos ao mundo com esta missão de transformá-lo num lugar melhor para se viver, um lugar mais humano, um lugar mais fraterno, mais solidário, menos desigual. Para muitos de nós que viemos das camadas populares, que conhecemos o sofrimento e a privação, mais do que uma missão, transformar o mundo é, antes de tudo, uma questão de necessidade. Eu, sinceramente, não sei como será o mundo depois dessa pandemia. Creio que ninguém sabe. É apenas uma certeza. Países em que o governo pensou primeiramente na população, como é o caso da Argentina, sairão desta crise em situação melhor do que os que não pensaram. Quando comparo os números da pandemia entre nossos países, penso primeiramente no sofrimento das famílias de mais de 55 mil pessoas que já morreram no Brasil. Nem as guerras em que o Brasil lutou, nem qualquer outra doença causou tanta devastação num período tão curto. Quando vejo quantas vidas foram salvas na Argentina, me dói muito ver meu próprio país desgovernado, com ministros incapazes de agir para proteger nosso povo e um presidente da República que chega a fazer piada com a tragédia. Lamento muito pelo meu Brasil e cumprimento o presidente Alberto Fernandes pela alta responsabilidade com que vem enfrentando a pandemia, por ter mobilizado o país para este combate no momento certo, por resistir às incompreensões e pressões com a coragem que caracteriza um verdadeiro líder. O mundo sempre precisou de líderes e de sonhos. Não faz tanto tempo assim, aqui na América Latina, nós começamos a resgatar o antigo sonho de Simão Bolívar, a pátria grande, como ele dizia nos tempos heróicos da libertação e da independência dos nossos países. Bolívar já antecipava algo que se tornou muito claro ao longo do século passado. Primeiramente, quando nossas riquezas naturais foram apropriadas pelo estrangeiro, que interferiam diretamente na nossa soberania, apoiando governos que serviam ao seu interesse, ocupando nossos territórios com suas tropas ou apoiando golpes e ditaduras com o mesmo objetivo, sempre com as forças do povo e da soberania levantavam a cabeça. Sempre que as forças do povo e da soberania levantassem a cabeça. Foi assim no Brasil, na Argentina, no Chile, na Bolívia, no Paraguai, no Peru, no Uruguai. Foi nesse período que nós, na América Latina, começamos a conversar entre nós, olhando para as nossas semelhanças, para a complementaridade de nossas economias. Começamos a nos enxergar como vizinhos e parceiros. Começamos a conhecer nossa força e a sonhar o nosso próprio sonho de unidade. Meus amigos e minhas amigas, eu, quando fui eleito presidente em 2002, e tomei posse em 2003, junto com meu companheiro Celso Amorim e junto com meu governo, nós tomamos a decisão de priorizar e privilegiar a nossa relação com a América Latina. O primeiro país que eu visitei para dar esse exemplo foi a Argentina. O segundo país que eu visitei foi o Chile. E depois, durante os meus 8 anos de mandato, eu visitei 115 países na América. Visitei 115 vezes países da América Latina e só na minha querida Argentina eu visitei 19 vezes durante os meus 8 anos de mandato e visitei mais 4 vezes depois que deixei a presidência da República. E
nós fizemos isso porque acreditávamos que era preciso construir um bloco que pensasse em economia, que pensasse na similaridade de desenvolvimento econômico, que pensasse na educação, que pensasse na cultura, que pensasse na política como um todo e que nos transformássemos num continente capaz de virar um bloco econômico, político e cultural para fazer frente às grandes potências e para nos tornarmos iguais a todos os blocos existentes no mundo. Penso que Deus me deu a chance de viver um dos melhores períodos de política da América Latina. Eu tive a sorte de conviver com Kirchner e com Cristina. Tive a sorte de conviver com Lagos e com Michelle Bachelet. Tive a sorte de conviver com Rafael Correia, de conviver com Evo Morales, de conviver com meus queridos companheiros Tabaré Vázquez e companheiro Pepe Mujica. Tive a sorte de conviver com o companheiro Lugo, que também logo foi vítima, sabe, da brutalidade dos fascistas na nossa querida América Latina. E, por conta dessa convivência, eu penso que nós conseguimos construir o mais importante momento de desenvolvimento da nossa região. Construímos o maior período de unidade da nossa reunião, porque sonhávamos, eu particularmente sonhava em construir uma América Latina unificada, sabe? Com política de desenvolvimento e com política de desenvolvimento social que nós pudéssemos fazer com que o nosso povo alcançasse um desenvolvimento social como os povos mais ricos do nosso planeta. Me parece que nós quase chegamos lá. Pela primeira vez, a gente fortaleceu o Mercosul e expulsamos a ALCA do nosso continente. Pela primeira vez, nós criamos um instituto multilateral que foi a Unasul. Depois, nós criamos a CELAC, que era a única instituição, sabe, que reunia os países da América Latina, sem Estados Unidos e Canadá. E era o único partido que participava Cuba. Porque Cuba é vítima de uma pandemia chamada bloqueio econômico, chamada perseguição ideológica, sabe, desde 1959. E nós conseguimos fazer coisas extraordinárias. Eu sonhava que o Brasil não poderia crescer sozinho na América Latina. O Brasil não poderia ser grande, a Argentina não poderia ser grande, cercada de miseráveis por todos os lados. Era preciso que nós crescêssemos juntos. Era preciso que nós nos desenvolvêssemos juntos. E era preciso que a gente conseguisse fazer frente aos grandes blocos econômicos do mundo. E muita gente que não queria acreditar nisso, a gente mostrava o que tinha acontecido no nosso continente. Quando nós começamos, nós provamos que era plenamente possível a gente se transformar numa reunião rica. A gente não tinha aproveitado ainda a potencialidade da similaridade entre a nossa indústria, entre as nossas riquezas minerais. Mas a gente, com pouco tempo, em menos de 8 anos, a gente que tinha um fluxo de comércio com o Mercosul de apenas 10 bilhões de dólares, nós passamos a ter um fluxo comercial no Mercosul de 50 bilhões de dólares. Na América do Sul, a gente tinha um fluxo de 15 bilhões, passamos a ter um fluxo comercial de 73 milhões de dólares. E na América Latina, a gente que tinha um fluxo de 20 bilhões de dólares, passamos a ter um fluxo de 94 bilhões de dólares por todos os países da América Latina. Isso mostrou como era possível juntos a gente crescer, como era possível a gente criar instituições multilaterais que nos dessem possibilidade de não ficar dependente dos países historicamente, sabe, mais ricos do que nós e não ficar dependente de nenhuma instituição que for criada depois da Segunda Guerra Mundial.
Chegamos a criar o Banco do Sul, que não foi fácil, porque muitas vezes a nossa burocracia não permitia que entrasse. Criamos o Conselho Nacional de Defesa da América do Sul para que a gente não permitisse que a quarta frota americana interferisse nas decisões que cada um dos nossos países pudesse tomar. Pois bem, esses números que eu acabei de citar, eles correspondem exatamente ao avanço das nossas relações, sabe, no momento mais rico de desenvolvimento dos nossos países. Eu guardo saudade, sabe, da relação com Chaves. Eu guardo saudade da relação com Kirchner. Eu guardo saudade do sonho que nós tínhamos de criar uma América Latina forte, uma América Latina soberana, que aproveitasse as suas riquezas minerais, que aproveitasse a sua capacidade de energia, que aproveitasse a capacidade do seu povo para se desenvolver e se transformar numa região muito rica. Pois bem, logo que nós começamos a criar esse bloco, eu acreditava que a gente só poderia ser forte se a gente nos conhecesse perfeitamente bem, porque, historicamente, os americanos impuseram aos países da América do Sul, sabe, uma doutrina de que o Brasil era o inimigo dos países da América do Sul. No Brasil, me parece que os governantes não viam a fronteira do Brasil de 16 mil quilômetros com quase todos os países da América do Sul, menos o Equador e o Chile. E o Brasil olhava para a Europa, o Brasil olhava para os Estados Unidos, e o Brasil não olhava para a América do Sul e não olhava para a África. O Brasil olhava como todos os presidentes. Eu lembro do Menem, eu lembro de Fernando Henrique Cardoso, eu lembro do ministro da Economia do Brasil e o ministro da Economia da Argentina, sabe, disputando quem era mais amigo do Bill Clinton, disputando quem era mais amigo, quem ia dormir no Campo David como presidente americano, na expectativa de que o FMI emprestasse dinheiro para que eles pagassem a conta no final do ano. E o que aconteceu? Os países ficaram endividados. A Argentina quebrou e o Brasil quebrou 2 vezes em 1998. Eles não aprenderam a lição que ninguém gosta quem não se respeita. Pois bem, hoje, quando o Kirchner entrou, eu tive o prazer de conhecer o Kirchner, Alberto, antes dele ser candidato. Ele era um argentino de Santa Cruz. Um argentino que, quando eu estava na casa do presidente com o companheiro Dualdo, eu perguntei para o Dualdo quem será o futuro presidente da Argentina. Ele falou, vai ser o Kirchner. Ninguém conhece ele em Buenos Aires, mas ele vai ser o presidente. E na semana seguinte ele me levou o Kirchner a Brasília para que a gente tirasse uma foto junto. E o Kirchner, que parecia que ninguém conhecia, fez o Menem correr da disputa e se transformou num presidente da República ousado, competente e defensor da soberania do povo argentino. Muitas vezes se criticava a Argentina porque a Argentina não queria fazer um acordo rapidamente com a União Europeia. E a Argentina queria apenas ter o direito de se industrializar. A Argentina não queria ser exportadora de soja ou exportadora de carne. A Argentina tinha a vontade e o direito de ser exportador de produtos manufaturados e recuperar a indústria, sabe, que um dia os militares entregaram, sabe, aos países ricos. Pois bem, nós então, depois de fortalecermos o Mercosul, depois de criarmos a Unasul, depois de criarmos a CELAC, pela primeira vez nós criamos um banco que não andou por culpa nossa. E nós criamos instituições sem pedir licença para os Estados Unidos. Eu lembro, presidente Alberto Fernandes e companheiros, eu lembro quando em Mar del Plata a gente disse ao presidente Bush que a gente não queria a ALCA no Brasil. Foi um gesto de altivez, foi um gesto de independência, na frente de um presidente que representava um país que estava acostumado a ver os nossos países abaixar a cabeça.
que estava acostumada a ver os nossos países mendigar ajuda. Nós tivemos a coragem de dizer ao presidente Bush, aqui na América do Sul, aqui na nossa querida América do Sul, a gente vai decidir que nós queremos nos desenvolver pela nossa capacidade de desenvolver, pela nossa capacidade científica, pela nossa capacidade tecnológica e pela capacidade do nosso povo de trabalhar. E assim o fizemos. E o Brasil passou a ser respeitado, a Argentina passou a ser respeitada, e nós passamos a construir um pouco daquilo que foi o sonho de Bolívar, que animou companheiros extraordinários. Eu tenho profunda saudade do Kirchner, tenho profunda saudade do Chaves, ao qual eu presto uma grande homenagem a eles, que juntos também com Evo Morales, junto com Rafael Correa, junto com Fernando Lugo, junto com Tabaré, Pedro Mujica, Ricardo Lagos e Michele e tantos outros, sonharam em construir a grande pátria que era o sonho de Simão Bolívar. Olhando para trás, para o quanto avançamos e contrariamos interesses, é impossível atribuir a mera coincidência que tantos governos progressistas e populares tenham sido alvos de reveses políticos e de golpe de Estado nos anos recentes em nossa região. E foram golpes de novo tipo. Não foi mais golpe militar, que nos surpreenderam pela utilização de instituições democráticas contra a democracia, pela utilização da mídia para desinformar e mentir, com apoio escancarado do poder financeiro global e de seus representantes em nossos próprios interesses. Eu tenho certeza, Alberto, que tirar a Argentina do governo argentino, do governo da Argentina era interesse de políticas de fora da Argentina. Eu tenho certeza que não permitir que eu fosse candidato e tentar destruir a imagem do Lula é uma coisa que nasceu dentro do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América do Norte. Era o interesse de tomar a nossa Petrobras, de privatizar a maior descoberta de petróleo do século XXI que nós fizemos. E o que é grave é que foram golpes que utilizaram o poder judiciário e as instituições democráticas que nós criamos para tentar trabalhar contra nós. Eu acho que vocês conhecem o que aconteceu, a começar por Honduras, quando, por conta de um plebiscito que o presidente tentou fazer, a justiça cassou o mandato dele e ele teve que ficar na embaixada brasileira. Tudo bem, meus companheiros, então eu chego à conclusão de que mesmo que tenhamos feito quase uma revolução silenciosa no Brasil para mudar a vida do povo, não conseguimos impedir que as instituições da democracia fossem utilizadas contra a democracia e o povo mais uma vez em nossa história. A Dilma foi cassada sem crime de responsabilidade e sem crime nenhum. A Dilma foi afastada porque era necessário afastar a Dilma. E não era possível apenas afastar a Dilma para que o PT não continuasse governando o Brasil. Era preciso afastar o Lula, porque eles sabiam que se o Lula participasse do processo eleitoral, nós teríamos ganho as eleições na primeira volta. E que isso só foi possível com a participação direta, muito forte, das famílias que dominam a mídia. A incorporação econômica do sistema financeiro e de interesses geopolíticos contrariados pelo que vimos fazendo em tantos países na América Latina para transformar a vida das nossas populações. Eu mantenho e fortaleço a esperança quando vejo, por exemplo, como o povo argentino respondeu nas urnas ao fracasso retumbante do que foi a volta do neoliberalismo. Quando vejo o povo do Chile exigindo com muita força uma profunda reforma política, social e econômica, quando vejo que, apesar das mentiras e dos golpes sucessivos, os partidos dos companheiros Rafael Correa e Evo Morales despontam como favoritos na preferência popular e, por isso mesmo, insistem em golpeá-los
por meio de fatos judiciais e institucionais. Companheiros, todos os seres humanos estão sujeitos a contrair o vírus, mas é entre os mais pobres que ele produz sua mortal devastação. Há uma espécie de compreensão geral de que o momento é de gastar sem limites, porque a vida não tem preço e a economia existe, afinal, em função das pessoas, não apenas dos números. E é o Estado, em última análise, que pode proporcionar os recursos e organizar a sociedade para atravessar esse momento tão difícil na história recente da humanidade. O dogma do Estado mínimo é apenas isso, um dogma. Algo que não encontra explicação nem se justifica na vida real. O mito do Deus mercado é apenas um mito, pois, uma vez mais, ele se revela incapaz de oferecer resposta para os problemas do mundo que vivemos. Exatamente como ocorreu na crise do Lehman Brothers em 2008, em todas as crises sistêmicas do capitalismo das últimas décadas, é o Estado que assume a responsabilidade de salvar o Estado. Tive o privilégio de conversar com o Papa Francisco sobre esse tema e percebi que ele se dedica com alma a mobilizar os jovens economistas para encontrar saídas humanas diante deste que é o maior problema da humanidade. Sabemos que não é tarefa apenas para os economistas, as pessoas de boa vontade. Tem de envolver a universidade, os intelectuais, os artistas, partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais e igrejas, porque a solução dos problemas da pobreza e da desigualdade é de todos nós. Tive muito tempo recentemente para ler, estudar e refletir sobre essas questões. Foi a maneira que encontrei para tornar úteis os 580 dias em que estive preso e aproveito mais uma vez para agradecer a solidariedade do presidente Alberto Fernandes e do Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel, e tantos outros argentinos e argentinas que se levantaram contra a ilegalidade daquela prisão. A experiência me faz lembrar do que ocorreu em 2009, no auge da crise do sistema financeiro. Eu lembro que na crise de 2009, nós criamos o G20. Cristina participava comigo de toda a reunião do G20. E eu lembro que nós fomos em Londres e em Petersburgo, quando todos nós, presidentes, assinamos um documento dizendo que era preciso formar um compromisso, forte com a geração de empregos, com socorro aos que perderam as suas casas, e o emprego, com investimento para a recuperação da economia. Tudo o que nós vimos foi socorro ao sistema financeiro. Trilhões de dólares que poderiam alimentar gerações de seres humanos e que foram utilizados para salvar os grandes bancos de uma crise que eles mesmos haviam criado com sua ganância sem limite. Até as decisões que nós tomamos para controlar as instituições de Bretton Woods, como a maior participação no Fundo Monetário Internacional, como maior participação nas decisões do Banco Mundial, não aconteceu. Porque o que aconteceu foi que o dinheiro que faltou para comprar casa para os americanos que perderam as suas casas, para comprar comida para os pobres da África, esse dinheiro que faltou para o povo não faltou para salvar o Lehman Brothers e outros bancos americanos que quebraram. Da mesma forma que não faltou dinheiro para salvar os bancos franceses, que eram donos da dívida da Grécia. A crise atual é ainda mais profunda, muito mais profunda, sem dúvida, e queira Deus que desta vez os governantes do mundo aprendam algo antes que seja tarde. Aprendam que o Estado não pode mais ser colocado exclusivamente a serviço dos interesses do capital,
Aprendam que a economia tem de estar a serviço dos seres humanos e não o contrário. Essas transformações que esperamos e pelas quais muitos de nós lutamos toda uma vida só pode ser realizada, acredito, por meio da política. Essa palavra e esse instrumento de mediação civilizada de interesses que tem sido sistematicamente desprezada, desqualificada e criminalizada em tantos países, mas especialmente em nossa América Latina, tem de ser recuperada em sua essência. Ou voltamos a exercer a política em seu sentido histórico mais elevado, ou regressaremos à barbárie. E esta é, a meu ver, a terceira lição que podemos aprender com a pandemia que se abateu sobre nós. Por mais profundas que sejam as crises, por mais escuro que esteja, depende de nós acender a luz das trevas. A política, em última análise, é o instrumento pelo qual podemos transformar os nossos sonhos em realidade. E creio que nunca foi tão necessário sonhar e seguir lutando para construir um mundo melhor do que este que vivemos. Eu fui convidado para falar que a América Latina vamos ter depois da pandemia, e eu não sei se existe um ser humano na América Latina que saiba o que vai ser. Mas eu sonho. Eu sonho com duas coisas. Primeiro, a pandemia, ela pode ser menor os efeitos nefastos dela se tivermos governantes que tenham a coragem e a compreensão que tem o presidente Alberto Fernandes. A única razão pela qual existe um governo, a única razão pela qual um ser humano honesto e decente quer ser presidente, ou governador, ou prefeito de um estado, de uma cidade, é cuidar do povo. É não permitir que o povo seja vítima, sabe, dos bancos, dos empresários e de outros países. E eu posso dizer uma coisa, meu caro presidente Alberto Fernando, meus caros professores, meus caros companheiros argentinos. Eu acho que o que vai salvar a América Latina depois da pandemia é uma palavra chamada democracia. Nós precisamos recuperar a democracia na América Latina, porque com um país democrático, com o Estado democraticamente, um Estado forte, porque também a pandemia está mostrando que o mercado não resolve nada. O mercado cuida do seu umbigo. Quem cuida do povo é o Estado. No Brasil, presidente Alberto, no Brasil, 63% de todos os leitos públicos foram feitos no governo da Dilma e no meu governo. Todos, 63%. E quem resolve o problema, quem tem que colocar dinheiro é o Estado. É o Estado que tem a máquina de fazer dinheiro e é o Estado que não tem que ter medo da sua dívida pública. Primeiro vamos salvar a vida, depois vamos discutir como resolver o problema da economia do Estado. É assim que procede um governo decente, é assim que procede um governo digno, e é por isso, Alberto, que eu tenho profundo orgulho de ver que você está dando lição ao mundo de como é bom e de como é mais barato cuidar do povo e fazer as coisas certas. A democracia vai permitir que a gente eleja pessoas comprometidas com o povo outra vez, vai permitir que a gente discuta modelo de desenvolvimento, vai discutir que a gente faça o pressuposto do país pensando no povo pobre e não pensando no sistema financeiro, vai permitir que a gente continue investindo na educação, vai permitir que a gente continue pensando no emprego como coisa importante para ativar a economia, vai permitindo que o Estado possa voltar a ser o indutor da economia. Nós não desejamos um Estado empresário. O que nós queremos é um Estado indutor do desenvolvimento, que crie condições para pequenos empreendimentos, para médios empreendimentos e até para ajudar o grande empresário se for necessário. Mas que essa ajuda tenha como contrapartida, sabe, acabar com a miséria do nosso continente. Eu tenho 74 anos, presidente Alberto e companheiros. Eu tenho dito que eu tenho energia de 30, porque eu vou brigar muito para recuperar a democracia no meu país. Eu vou brigar muito. E posso dizer para vocês que a democracia é a solução.
Quando eu decidi que o povo pobre não era problema, que o povo pobre era solução, nós conseguimos fazer com que o Brasil tivesse crescimento econômico, o melhor período de distribuição de renda e o melhor período de aumento de salário dos trabalhadores. Fomos nós que fizemos mais universidade na história do Brasil, fomos nós que fizemos mais escolas técnicas, fomos nós que colocamos mais alunos na universidade, e foi no nosso governo democrático e popular, como foi na Argentina, com Cristina, momentos de ouro em que nós soubemos enfrentar os nossos problemas de cabeça erguida. Por isso, eu acho que a pandemia é um fenômeno da natureza. A solução para ele é um problema de competência de quem governa o país. E, lamentavelmente, no Brasil, nós não temos hoje um governo preocupado com a pandemia. Nós não temos hoje nós temos o governo brasileiro colocou no Ministério da Saúde, nessa crise toda, já trocamos 3 ministros, e agora há pelo menos 18 militares cuidando da questão da saúde e nenhum entende de saúde. Nenhum entende de saúde pública, nenhum nunca visitou um pronto-socorro popular. Então, eu quero dizer para vocês o que vai ser a Argentina, o que vai ser o Brasil, o que vai ser os Estados Unidos e o que vai ser o Paraguai ou a Bolívia depois da pandemia, nós é que temos que decidir. Eu sonho com um novo mundo. Eu sonho com mais humanismo. Eu não quero ser algoritmo. Eu quero ser um ser humano. Eu quero ter sentimento. Eu quero ter paixão. Eu quero ter solidariedade. Eu quero ter coração. Eu não quero ser um número. E é esse mundo que a gente vai poder criar depois da pandemia, em que a economia seja discutida em função do povo brasileiro, em função do povo argentino, e que a gente possa colher na próxima década. Com políticos novos, com gente mais criativa do que a minha geração, com gente, quem sabe, até mais lutadora do que a minha geração, que a gente possa criar uma América Latina com políticos, um espírito, sabe, inovador. Que a gente possa ter uma universidade pensando em utilizar a universidade para fazer com que o povo pobre possa ser melhor reconhecido pelos nossos governantes. Por isso, companheiros e companheiras, do fundo do coração, vocês não sabem o carinho que eu tenho por vocês, a solidariedade que eu tenho e os agradecimentos por tudo que vocês fizeram. Eu espero um dia, quando acabar essa pandemia, eu tenho muita vontade. 2 países que eu tenho vontade de conhecer rapidamente, é a Argentina e a Cuba. Porque a Cuba, depois de tanto sofrimento, depois de tanta perseguição, cada desgraça que acontece, Cuba dá uma demonstração de que, sabe, eles têm amor próprio, eles têm consciência política e eles jamais baixarão a cabeça. Minhas saudações, presidente Alberto, minhas saudações aos professores e professoras, o Pedro da Craco, a Carol, que eu espero, sabe, brevemente, estar na Argentina para ver se o Fernando me convida para a Casa Rosada para tomar um café com ele e visitar a universidade e visitar a CAPES também. Muito obrigado, de coração, muito obrigado a todos vocês. E continue fazendo o que você está fazendo, Alberto, porque a América Latina e a América do Sul precisam de exemplos. E hoje você é um grande exemplo da nossa América Latina. Eu sei que você está sofrendo pressão, eu sei da pressão, eu sei da imprensa, eu sei dos empresários. Agora, quando os empresários querem que o trabalhador vá trabalhar, peça para os empresários dar um atestado de garantia de vida para o trabalhador. Porque você foi eleito para cuidar do povo, não foi eleito para cuidar dos interesses empresariais. Quem foi eleito para cuidar dos interesses empresariais foi o Macri, e não deu certo. Então, agora, cuide do povo, que eu tenho certeza que vai dar certo. Um abraço.
Obrigado a todos vocês. Muchas gracias, presidente Lula, y a través de mis palabras, el afecto, el agradecimiento, la solidaridad y acompañamiento de todos y todas los que nos están mirando en este momento. Y entonces sí, ahora vamos a darle la palabra a nuestro querido presidente, también profesor de nuestra Universidad de Buenos Aires, que le toca conducir esta pandemia, no solo hablar del futuro, que es la propuesta del seminario hoy, sino que le toca, y tengo que decir que tuvimos la suerte que conduzca este momento, que restituya el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, que definitivamente son herramientas fundamentales sin las cuales no hubiéramos podido transitar seguramente como lo estamos haciendo. Presidente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carolina. Gracias a todos y a todas por esta invitación. Querido Lula, te mando un abrazo enorme. Sabés del cariño que te tengo y el respeto que te guardo. Estuve con Néstor la primera vez que lo vimos a Lula, siendo Lula presidente, que lo visitamos en su despacho presidencial. Todavía Néstor no era presidente. Y tuve la oportunidad de acompañarlos. Y sabíamos que estábamos viendo ese día a un enorme líder latinoamericano. Y desde entonces, con Lula, lo único que yo pude comprobar es su grandeza moral y su grandeza de espíritu. Lula es un hombre inmenso para América Latina. Lo digo siempre. Y cuando fue perseguido y cuando tuvo la desgracia de la injusta persecución a la que fue sometido, no dudé un segundo en ir a visitarlo y ponerme a su lado y solidarizarme, porque sé de lo enorme que ha sido Lula, no solo para el Brasil, sino para toda América Latina. Así que, querido amigo, no sabes la alegría que me da verte ahora en libertad, hablando como hablas, con la fuerza y el coraje que siempre tenés. La última vez que te vi controlado por un par de guardias que estaban custodiando tu celda, pero fue lindo verte, también fue lindo verte ese día. No sabes lo feliz que me hace verte así, y no sabes las ganas que tengo de poder verte personalmente, abrazarte, y bueno, recordar ese día como un día feo, pero mirar el futuro con la confianza y la alegría que siempre tenemos los que creemos que hay un mejor futuro. Y Lula ha hecho un extraordinario, nos ha planteado un extraordinario, con mucha claridad, cómo es el escenario de América Latina. La verdad es que yo tengo la impresión que la pandemia ha dado vuelta al mundo, ha puesto todo en crisis. Lo que pasa es que el mundo hace 100 días que lo que está mirando son listas de muertos. Pero el mundo no mira cómo la economía del mundo se ha derrumbado. El Banco Mundial ha dicho que desde 1870, no había una crisis económica como la que estamos viviendo hoy. Lo que uno debería preguntarse es qué determinó la crisis. Y uno debería pensar las características de una pandemia, de una peste. Albert Camus, el autor de La Peste, gran escritor, decía que las pestes, las pandemias, las epidemias, tienen algunas características. Tienen un sesgo muy claro. Le arrancan la vida a la gente. Pero además dejan al descubierto la miseria de las almas. Y esta pandemia nos dio muestra de ambas cosas. Nos dio muestra de cómo se lleva la enfermedad, la vida de la gente, y nos dio muestras también de cómo asoma la miseria humana en determinados momentos. Porque bien decía Lula algo que para nosotros no está en discusión. Nadie que haya abrazado la causa popular
puede poner en duda qué es lo importante. Nada hay más importante que la vida. Nada hay más importante que la salud del pueblo. Nada hay más importante. Sin embargo, hay otras almas que creen que más importantes son los negocios. Y entonces allí vamos a detenernos un segundo, porque en verdad es un falso dilema preguntarnos si tenemos que elegir entre la vida o tenemos que elegir la economía. Es un falso dilema porque la política, que es en esencia una acción ética, no permite poner en tela de juicio si lo primero no es la protección de la vida y del ser humano. Porque bien lo decía Lula, lo más importante del hacer político es la construcción de un mejor hombre, de una mejor mujer, de una mejor humanidad. ¿Y cómo eso se puede hacer si no es preservando la salud y la vida de los que nos toca gobernar en este caso? Cuando uno mira para atrás, se da cuenta que alguna razón tuvimos. Porque lo cierto es que la pandemia ha destruido al sistema capitalista que nosotros conocimos. Lo ha destruido y de repente un virus imperceptible al ojo humano terminó siendo capaz de poner en jaque el funcionamiento de la economía mundial. Nosotros hace 100 días que contamos listas de muertos, pero si contáramos caídas de bolsas, veríamos miles de empresas que se mueren porque la economía no funciona. ¿Y saben por qué no funciona la economía? Porque la economía necesita de hombres y mujeres que consuman y necesitan de hombres y mujeres que trabajen. Y cuando estos hombres y mujeres terminan contagiados, no hay capitalismo que funcione. Y la realidad es que lo que estamos viendo en el derrumbe económico es que ese capitalismo financiero del que tantas veces nos hablaron había construido un castillo de naipes que un virus imperceptible derrumbó con mucha facilidad. Y nada vale hoy lo que valía antes de la pandemia. Ninguna acción, ningún bono, ninguna empresa vale hoy lo que valía antes de la pandemia. Se desmoronó la especulación financiera y quedó al descubierto que el capitalismo, tal como lo conocíamos, no tiene viabilidad. Un capitalismo sin consumidores, un capitalismo sin trabajadores, es un capitalismo que no existe. Y todo vale nada. Nosotros además tenemos la característica de que enfrentamos la pandemia en el mismo continente que exhibe la mayor desigualdad, como bien decía Nicolás Trota, de todo el mundo. La mayor desigualdad. Y esa desigualdad quedó al descubierto con la pandemia. Déjame contarte algo, querido Lula. De repente nosotros nos propusimos auxiliar desde el Estado, ayudar desde el Estado a los sectores más empobrecidos. Y sabíamos que había un grupo de argentinos que estaban al margen del Estado. El Estado no tenía datos sobre esos argentinos. Hicimos un primer cálculo y calculamos, estimamos, que serían alrededor de 2,5 millones de argentinos que el Estado había abandonado a su suerte, que estaban afuera de todo el sistema económico. ¿Sabés a cuántos argentinos terminamos asistiendo que estaban afuera del Estado? A 9 millones de argentinos. 9 millones de argentinos es prácticamente un 20% de la población argentina. 20% de la población argentina que la Argentina había dejado al margen, había ignorado, había olvidado y abandonado a su suerte. La pandemia lo único que me dejó en evidencia es que el capitalismo, tal como lo conocemos, no tiene sentido que siga existiendo. Tal como lo conocemos, es profundamente desigual. Tal como los conocemos, deja al margen de la sociedad a millones de compatriotas.
Y como nosotros creemos que la política es una acción ética, nadie puede hacerse el distraído frente a semejantes números. Nadie, nadie. Y como nosotros creímos que había que salvar la vida, fuimos en socorro de todos esos argentinos y fuimos en socorro también de los trabajadores que estaban registrados para el Estado. Y así terminamos brindándole ayuda a casi 12 millones de personas. ¿Sabés qué significa eso, querido Lula? Casi el 80% de la población económicamente activa que tiene la Argentina. Eso tuvimos que hacer. ¿Estoy arrepentido? Para nada. Nos cuesta plata, nos cuesta mucho dinero, pero la tranquilidad que tengo, que el dinero que hoy invertimos en preservar la vida y la salud de esos argentinos, lo vamos a recuperar mañana. Lo que no estoy tranquilo es que no puedo recuperar la vida de los 1000 que se nos murieron. Y digo esto sabiendo que el resultado que hemos obtenido en el manejo de la pandemia ha sido mucho mejor que el de otros. Pero uno que se nos muere a nosotros lo cargamos en nuestra conciencia porque sabemos el valor de la vida y ponderamos el valor de la vida. Otros hacen números y esos muertos son estadísticas. Y para nosotros cada muerto, cada vida que se pierde es un dolor profundo en nuestro corazón. No es una estadística. A mí me parece que tan profunda es la crisis que se ha generado que tenemos la oportunidad de revisar el mundo. Volver a ser, si quieren, un capitalismo distinto, un capitalismo que integre mucho más a la sociedad, que se integre mucho más con el que trabaja y que se integre mucho más con el que consume. Un capitalismo que dé acceso a todos, no a pocos. Un capitalismo que no concentre la riqueza, sino que la distribuya. Y eso lo podemos hacer como mundo. Porque lo que está visto es que todo vale nada si aparece un virus y pone en jaque la vida de nuestra. Y me parece que con esa discusión tendríamos que poner otras discusiones en el escenario. Yo recuerdo que en las discusiones, en el Pacto de París, en los acuerdos de París sobre medio ambiente, discutíamos sobre las energías renovables y el empezar a dejar de usar los combustibles fósiles, los hidrocarburos, las naftas, el filoil, el gasoil. Y las grandes potencias del mundo dijeron que no, que había que seguir usándolos, porque si empezábamos a hacer bajar el uso del petróleo, la caída del PBI mundial podía ser de hasta un 4%. Y resulta que ahora el PBI mundial se cae 10 puntos porque apareció un virus y el precio del petróleo se desmorona de 50 y tantos dólares a 17. ¿De qué valía eso? Porque también la pandemia nos demostró que cuando en vez de encerrar los humanos a los animales, nos encerramos los humanos, el mundo mejora mucho. Mejora la calidad de las aguas, mejora la calidad del cielo, mejora el aire que respiramos. Aparecen especies que estaban escondidas de nosotros y asoman sobre la faz de la tierra. Nosotros tenemos una gran oportunidad como civilización de hacer un mundo distinto. Tenemos una gran oportunidad. Yo les digo siempre a los argentinos que yo no sé si lo podré hacer en el mundo. Ni siquiera sé si lo podré hacer en América Latina. Porque no te quiero mentir, querido Lula. Yo no lo tengo a Néstor, no lo tengo al Pepe Mujica, no lo tengo a Tabaré, no lo tengo a Lugo, no lo tengo a Evo, no la tengo a Michelle, no lo tengo a Lagos, no lo tengo a Correa, no lo tengo a Chávez. A duras penas somos dos que queremos cambiar el mundo. Uno está en México, se llama Andrés Manuel López Obrador, y otro soy yo. Y nos cuesta mucho discutir. Te contaba
Escuchaba recién contar cómo fue la construcción, yo de algún modo la viví acompañando a Néstor, de lo que fue el Mercosur primero, donde fuiste un personaje central, y donde que fue la construcción del UNASUR después, donde fuiste un personaje central, y la voluntad que tenía América Latina de ser esa gran patria grande que se uniera para enfrentar el desafío de la globalización. Pero ¿sabes qué me pasa hoy? Que los Estados Unidos rompieron el UNASUR y crearon el PROSUR. Y que no solo les alcanzó eso, también hicieron todo lo posible porque la CELAC desaparezca. Y tampoco les alcanzó eso. Ahora fueron por el BID y todo el continente fue corriendo a apoyar que los Estados Unidos, por primera vez en la historia, también presida el Banco Interamericano de Desarrollo. Y nos hemos quedado 2 países al margen de ese apoyo, México y nosotros. El resto corrió presuroso en auxilio de Estados Unidos. Este, lamentablemente, es otro continente, muy distinto al que viviste vos, al que vivió Néstor, al que vivió Cristina y al que vivieron todos los compañeros que vos nombraste. En el medio, ¿qué nos pasó como continente? Que hubo una acción muy cuidadosa para destruir y perseguir a los líderes del continente. Sin duda vos fuiste el que más padeciste, porque no solo te persiguieron, también te encarcelaron. Pero lo que te hicieron a vos no es muy distinto a lo que vive Cristina o vivió Cristina en Argentina, y no es muy distinto a lo que vivió Correa en Ecuador. Todos sistemas en los cuales se mezclaban decisiones judiciales, procesos judiciales absolutamente forzados para construir imágenes delictivas que después profusamente circulaban en los medios. Eso lamentablemente pasó, y negarlo es una soncera. Es parte de la historia de América Latina y es parte de una historia que como continentes a los que somos verdaderamente republicanos debe avergonzarnos. Porque una república no está hecha para eso. Una república no se hace para perseguir al otro. Una república se hace para lograr el progreso de una comunidad, respetando los derechos de todos. Carol Proner lo dijo maravillosamente bien. No se trata de que nosotros en nuestro debate estemos queriendo tapar o prohijar ninguna forma de corrupción. Lo que nosotros queremos es que haya justicia en nuestro continente. Y queremos que no se use a la justicia para perseguir o proscribir opositores. Y eso es, después de lo que hemos vivido, una tarea pendiente, que tenemos que trabajar juntos, para que eso nunca más ocurra. Yo estoy convencido que la pandemia nos da una oportunidad única, que podemos discutir todo, que tenemos que revisar todo. Es una gran oportunidad también para lograr más igualdad de género, para dar un paso más, para que la mujer tenga los mismos derechos del hombre a la hora de trabajar, a la hora de cobrar un sueldo, a la hora de buscar su forma de desarrollarse dentro de la sociedad. Es una gran oportunidad para que lo hagamos. Es una gran oportunidad para que respetemos las diferencias, para que respetemos los distintos, para que nadie más sufra por ser como eligió ser. Es una gran oportunidad que tenemos. En Argentina, siempre digo lo mismo, eso depende de nosotros. Por lo tanto, si no lo hacemos, es culpa nuestra. No depende de otros, depende de nosotros. En América Latina ya no depende solo de mi voluntad. Y debo admitir, querido Lula, que no sabes cómo extrañamos que vos no seas el presidente de Brasil. Porque otra sería el vínculo y otra serían la posibilidad de que nosotros podamos trabajar en el continente. Pero
Un cómico argentino siempre decía, siempre que llovió, paró. Esto también va a pasar. Y otra vez los pueblos de América Latina van a volverse a poner de pie. Y como Bolívar y San Martín enseñaban, otra vez volveremos a construir la patria grande y recuperaremos esa dignidad que tuvimos cuando vos presidías Brasil, cuando Néstor presidía Argentina, cuando Tabaré y Pepe estaban en Uruguay, cuando Evo estaba en Brasil. Vamos a volver a hacerlo. Yo estoy convencido. Y es solo una cuestión de tenacidad. No te voy a hablar a vos de tenacidad, porque no debe haber nadie más tenaz que vos, no debe haber nadie más fuerte que vos. Tantas veces te golpearon y tantas veces te levantaste. Estoy feliz de verte de pie, otra vez luchando por lo que siempre creíste. Los abrazo a todos, les agradezco a todos la oportunidad que me han dado. Lula, te espero en Argentina pronto. Vamos a comer un buen asado y vamos a tomar un rico vino. De corazón. Gracias a todos y a todas. Bueno, difícil cerrar. Creo que la apuesta es alta. Creo que efectivamente Argentina ya empezó el camino que acaba de marcar el presidente. Claro que vamos a recuperar una América Latina unida, integrada, potente, y eso lo vamos a hacer de la mano también del presidente Lula y acá con la conducción de nuestro presidente Alberto Fernández. Yo quiero simplemente, antes de cerrar la actividad, agradecer al Consejo de Decanos y Decanas de Ciencias Sociales, al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, bueno, estuvo hoy en la mesa también su secretaria ejecutiva por acompañar, auspiciando esta actividad, a la Universidad Metropolitana de los Trabajadores, también hoy estuvo acá Nicolás Trota, ex rector de la misma, también al Frente de Abogados Populares, que nos ha ayudado a organizar esta actividad, el reconocimiento y agradecimiento, y bueno, por supuesto, los equipos técnicos, tanto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, como a las personas en cada una de sus casas que seguramente les dieron una mano. Adolfo, querido, muchas gracias. Sabemos que fue complicada la conexión, pero bueno, seguiremos haciendo estos diálogos. La universidad pública y la Facultad de Ciencias Sociales especialmente está comprometida con estos debates y seguiremos dándolos. Muchas gracias, presidente.